Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a ver un tema acerca de nuestro amor a Dios. Es fácil decir que Dios nos ama, y es cierto. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso pensar en el amor de Dios, pero poco pensamos qué hay del amor de nosotros hacia Dios. En una ocasión, en una congregación en Ciudad Juárez, hace algunos años, les pregunté, ¿cuántos están contentos con Dios? Y con gran euforia los hermanos contestaron con gozo y alegría, amén, aleluya, gloria a Dios. Estaban muy contentos, qué bueno, ¿verdad? Con Dios. Pero luego les pregunté, ¿con cuántos de ustedes el Señor está contento? ¿Y qué creen, hermanos? Que se apagó la euforia, se apagó el gozo y nadie se atrevió a decir amén. Por allá uno que otro empezó a animarse, a levantar la mano, amén. Gloria a Dios. Y es que es fácil pensar que Dios nos ama, pero ¿qué de pensar, de meditar si nosotros amamos a Dios como es debido? Es importante entonces que nosotros reflexionemos sobre eso. Si nosotros amamos a Dios, ¿y qué tanto estamos dispuestos a entregar de nuestras vidas a Dios? Y vamos a partir del Evangelio según Juan capítulo 21. Evangelio según Juan capítulo 21, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Es importante que nos ubiquemos en este tiempo en que es escrito este capítulo 21 de Juan. Mayormente el tiempo en que es narrado este capítulo 21 de Juan. Para este tiempo el Señor Jesús ya había muerto y aunque ya había resucitado, hay quienes permanecían incrédulos, hay quienes permanecían tristes porque el Señor Jesús se había ido de entre ellos. Y muchos estaban dudosos, estaban inciertos de qué sería de ellos. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús ya no estaba entre ellos? Y es precisamente en ese tiempo en que se ubica esta escritura, tiempo en que el Señor físicamente ya no estaba con ellos, ya había sido muerto, ya había sido crucificado, y bueno, ciertamente había resucitado al tercer día. Y entre aquello que había dudas, incertidumbre de su resurrección, sucede este acontecimiento, del cual vamos a leer. Dice el versículo 1, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícele, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada, no pescaron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, ¿sí? Jesús resucitado. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús. O más bien, puede ser que no creían que era Jesús. Sigue diciendo versículo 5. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no.
Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con él, con el barco, porque no estaba lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viendo pues Jesús, y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Díceles, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Amén. Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, así como estuvo en el mar de Tiberias, está esta noche aquí para preguntarnos si le amamos en verdad. ¿Qué tanto está dispuesto usted a dar su vida por el Maestro, que dio su vida toda por nosotros? Y bueno, dice el versículo 1 que se manifestó. La palabra se manifestó es también se reveló, se dio a conocer después de haber resucitado. Se manifestó a sus discípulos otra vez en la mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba allí Simón Pedro y Tomás, Natanael, que era de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo. ¿Recuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Y Simón, hermanos, Simón Pedro, dijo, a pescar voy. Pedro de alguna manera tenía cierto liderazgo entre los discípulos, de tal manera que cuando dijo a pescar voy, los demás dijeron, vamos nosotros también contigo. Pero ¿qué hacía Pedro y los discípulos o los demás discípulos volviendo al viejo oficio de pescadores? Que no se requería que ellos con más insistencia, con más esfuerzo, estuvieran predicando el Evangelio de Jesucristo, puesto que Jesús ya no estaba entre ellos. Ahora ellos deberían de estar haciendo el trabajo que el Señor les encomendó. Pero Pedro y sus discípulos, quizá un tanto desalentados, un tanto desanimados, quisieron volver al viejo oficio de pescadores. ¿Sí? A ese oficio del cual el Señor Jesús los llamó y les dijo, venid a mí que yo os haré pescadores de hombres. Y que cuando el Señor los llamó, dejaron todo, dejaron la red y sus barcas, dejaron sus posesiones, hermano. Se dice que en ese tiempo quien poseía una barca con redes, pues ya tenía un buen capital, no era un hombre pobre como para decir, pues no les interesó ni les importó dejar nada, pues no tenía nada, no.
Sí tenían barcos, tenían sus redes, tenían su propio trabajo, y a pesar de eso dejaron todo. Bueno, hermanos, volvieron al oficio de pescadores, y aquella noche, como prueba de que no estaban haciendo bien, como prueba de que Dios no estaba aprobando su conducta o el trabajo que estaban haciendo volviendo al viejo oficio de pescadores, como prueba de eso, dice el versículo 3 que aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo? Si no crea que eran principiantes, hermano. Allí estaba Andrés, Jacobo, Juan y por supuesto Pedro, que eran pescadores desde sus orígenes. Era su oficio. Sabían muy bien a qué hora se podía pescar. Inclusive los que saben de pesca saben que en la noche son más las posibilidades de poder pescar más peces que de día. Y los discípulos, sabiendo esto, se fueron a pescar de noche para no errar y poder tener una abundante pesca. Sin embargo, no pudieron pescar nada durante toda la noche. Esto nos enseña que nosotros, alejados del Señor, ¿sabe qué, hermano? No vamos a lograr nada. No vamos a poder pescar nada si volvemos a nuestro viejo oficio antes de que el Señor nos llamara. Si volvemos a las cosas de atrás y decimos, pues vamos, creo que no estaba tan mal mi trabajo, me iba muy bien, tenía una buena casa, tenía un buen ingreso, así es que mejor me vuelvo al trabajo de antes. Pero ¿qué si ese trabajo lo dejamos precisamente porque teníamos que hacer acuerdos con el proveedor de pagarle cierta mercancía y que dejara otra mercancía? En los trabajos, en las empresas hay mucha corrupción. Tú me facturas tanto, pero déjame tanto, ¿verdad? Y bueno, qué bueno por los hermanos que por la palabra de Dios en su vida pasada fueron redargüidos de que no estaba bien esa forma de ganancia, esa forma de robar. ¿Por qué es un robo, hermanos? Definitivamente, aunque a mí una vez un ingeniero, un supervisor, un jefe que estaba por encima de mí me dijo, mira Raúl, esto no es ningún robo, esto es nada más pagarte a ti mismo lo que la empresa no te paga. Y haciéndome conciencia me dijo, mira, ¿cuántas veces tienes que quedarte tiempo extra? Y como empleado de confianza la empresa no te paga ese tiempo. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la obra? Porque trabajaba en una concretera. Tenemos que ir a la obra a la madrugada o en la noche. Mayormente cuando los colados eran en la ciudad, pues no se podía hacer maniobras en el día, se tenían que hacer en la noche. Y bueno, la empresa no te paga esos tiempos nocturnos de trabajo, así es que no es un robo, es pagarte a ti mismo lo que la empresa no te paga. Pues gracias a Dios que nunca me dejé persuadir y entendí desde un principio que eso era un robo. Y es que la Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, así dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje con sus manos obrando lo que es bueno,
para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje con sus manos lo que es bueno. ¿Qué de aquellos hermanos que el Señor los llamó cuando en su abarrote tenían muy buen ingreso vendiendo cerveza, vendiendo cigarros, que al parecer era la principal ganancia? Bueno, pues hay hermanos que, gracias a Dios, tuvieron que dejar todo eso. Hay otros que fueron temerosos o cobardes y que no dejaron sus negocios por seguir al Señor. Recuerde que la lista de los que irán al lago de fuego ardiendo con azufre, hay una lista que se encuentra y que enumera en primer lugar de los que irán ahí a los cobardes, ¿sí? Esa lista se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 8, mas a todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se necesita valor. Se necesita valentía para poder seguir el camino del Señor, porque los cobardes no pueden. Y los cobardes son los que encabezan esa lista de los que no se atreven a seguir al Señor, porque tienen temor, tienen miedo de qué dirá la gente, qué dirá la familia. Le van a decir aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice, hermano, solamente cito allá en Mateo 11:12, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y son los valientes. Y los valientes son los que lo arrebatan. Se necesita valor, valentía, para arrebatar el reino de los cielos. Sin duda, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, los discípulos que el Señor llamó, entre otros, fueron muy valientes para dejar todo. ¿Qué diremos de Mateo, que tenía un puesto público, era cobrador de impuestos? Sin embargo, la Biblia dice que cuando el Señor lo llamó, dejó todo. Dejó el banco de los tributos públicos y siguió al Señor. Ante un llamado que simplemente el Señor le dijo, Mateo, sígueme. Mateo, hijo de Leví, sígueme. Y dice la Biblia que él, dejando todo, le siguió. Esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos, que están dispuestos a dejar todo por seguir al Señor. Pero hubo un momento de debilidad, podemos decirlo así, un momento de desesperanza que sintieron los discípulos y volvieron al viejo oficio a pescar. Pero dice el capítulo 21 de Juan, donde estamos leyendo, en el versículo 3, que aquella noche no cogieron nada. Esto nos enseña entonces claramente que si nosotros nos alejamos del Señor y queremos volver a las cosas de atrás, va a ser un fracaso rotundo, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Así lo dijo el Señor. Vea ahí en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
¿Qué es un pámpano? Un pámpano es como una rama llena de uvas o de racimos de uvas. Ese es un pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitaré, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí o alejados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Sin mí o alejados de mí, nada podéis hacer. Nuestra vida alejada del Señor, nada podrá ser, hermano. Alejados de Dios no somos nada. Es que si algo somos, es por la misericordia de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso, mire lo que dijo Pablo en la primera carta a los Corintios 15, versículo 10. Lo tenemos, primero a los Corintios 15, 10, dijo este hombre de Dios, Pablo: empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Un gran hombre de Dios, hermano, con dones, con prodigios, respaldado con milagros. Sin embargo, vea usted la humildad y el reconocimiento de Dios, la dependencia de Dios. Dijo, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. No yo, no es que yo sea el que es capaz, el que es trabajador, el que es inteligente. No yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Qué importante reconocer, hermano, que si algo somos, si algo hemos alcanzado, es por la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a nuestra cita ahí en Juan capítulo 21, dice entonces el versículo 4, venida la mañana Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Ya entendimos que para este tiempo es que Jesús se estaba manifestando después de su resurrección. Y les dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Y respondiéronle, no, pues es que no habían pescado nada. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Otro milagro que el Señor hizo en esa pesca milagrosa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sí, ya el Señor había hecho otros milagros. Mire cómo lo dice ahí Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5. Dice aquí la palabra de Dios. Otra vez, por eso allá en Juan 21 dice otra vez. Bueno, pues en esta ocasión el Señor hizo un milagro también en la pesca. Lo tenemos, versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó
que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado ¿cuánto tiempo? Toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra o por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces, que su red no se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Antes de decidirse a seguir al Señor, tuvieron una pesca milagrosa. Hermano Pedro, cuando se dio cuenta que esto era un milagro, cuando se dio cuenta que Jesús tenía poder sobre las aguas, sobre los peces, Pedro se derribó de rodillas a Jesús. Qué tremendo, hermano, cuando alguien se halla en la presencia de Dios. Alguien por ahí canta con mucha euforia diciendo: danzaré y saltaré en la presencia del Señor. Hermano, lo que David hizo cuando saltaba, danzaba, fue algo que hizo por la victoria que tuvo, una victoria militar de haber recuperado el arca que había estado en manos de los filisteos y que finalmente ellos llevaban a su casa a Jerusalén. Eso era considerado una victoria. Y de esa manera celebraban sus victorias. Pero cuando alguien está en la presencia del Señor, hermano, se siente anonadado, se siente pequeño, se siente como nada. Por eso es que Pedro tuvo esta reacción, se derribó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no merezco estar cerca de ti. Tú que eres santo, digno de toda alabanza y de toda gloria, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Y yo que soy nada. Dice que temor les había rodeado, les había apoderado de ellos. Temor, hermano, así dice otra versión, se había apoderado de ellos el temor. Pues cómo no, estaban delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso. Se había apoderado el temor en ellos de tal manera que estaban temblando ante la presencia del Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volviendo entonces al Evangelio de Juan, capítulo 21, dice ahí la palabra de Dios que el Señor les dijo en esta otra ocasión, en el versículo 6, les dijo: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor,
¿qué hizo Pedro, hermano? Se puso la ropa, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Bueno, el término desnudo era tanto que se quitaban su túnica, su capa y quedaban en ropa relativamente interior. Pedro, hermano, eso es muestra de que Pedro se había descuidado. Porque qué curioso, ¿qué es lo que hace un hombre para echarse al mar? ¿Verdad que hace al revés? Se quita la capa, se quita ropa y se echa a la mar, ¿cierto? Pero Pedro hizo al revés. Cuando se dio cuenta que el Señor es avergonzado, apenado, se puso la ropa, se ciñó la ropa y se echó a la mar. Como diciendo, ya el Señor me descubrió. Mira, en lugar de andar en la misión que Él me encomendó de predicar el Evangelio, ya me descubrió que volví al viejo oficio de pescador. Y Pedro, avergonzado, se puso la ropa y se echó a la mar. Qué tremendo, hermano, cuando nos descuidamos. El Señor está en todo lugar, hermano. Como alguien dice, ¿verdad? No baje la guardia, hermano. Es aplicable ese término porque estamos en constante lucha. ¿Cuántos lo creen? ¿O no dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe? ¿Acaso no dice la Biblia que estemos armados de la coraza de justicia, de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, en todo tiempo contra las acechanzas del diablo? Entonces, no baje la guardia, mi hermano. No se descuide, porque el enemigo está esperando cualquier descuido. Y si usted se descuida, pues hay quien sí lo ve en todo momento, en todo tiempo. Pero a veces alguien se cuida del hermano, se cuida de los hermanos. Ahí vienen los hermanos, la cubierta, échame la cubierta porque ahí vienen los hermanos. Paz de Cristo. Apaga la tele porque ahí vienen los hermanos. Santo es el Señor Jesús. Platica nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Que una vez así entró a una casa, los hermanos, yo creo que habían alcanzado a apagar la tele y por ahí se recargó. Ya ve que esas eran teles grandotas, ¿verdad? Tanto en gruesas, en volumen. Se recargó un poquito, estaba caliente, le tuvo que hacer el hermano, ay, andaba quemando la mano de lo caliente que estaba la tele. Qué tremendo, hermano, cuando nos descuidamos, y qué tremendo más aún cuando nos cuidamos del hermano, de la hermana, y no tomamos en cuenta que el Señor está mirando a los buenos y a los malos en todo momento. Pedro, entonces, un tanto descuidado, se ciñó la ropa y se echó a la mar. Versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, otro milagro, la red no se rompió. Dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba o se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ya para estas alturas ya se habían dado cuenta que era el Señor.
Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué 3 veces le pregunta a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Quiero que note en la versión de la Biblia de las Américas cómo es que aparece esta traducción. Desde el versículo 14 dice: en el nombre del Señor Jesús. Note usted la diferencia, compárelo con su traducción. Dice: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sí nota la diferencia, hermano? Mientras que el Señor le decía: ¿me amas? Esta traducción dice que Pedro le contestó diciendo: Señor, tú sabes que te quiero. El término te quiero lo decimos más ligeramente, sí, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Pero el término de te amo va más allá, hermano. Es algo que lo reservamos para decírselo a nuestra esposa, a nuestros hijos. No a cualquier persona le decimos te amo. Pero yo quiero que ahondemos un poquito más en el idioma original. En el idioma original hay 2 palabras que se encuentran aquí. Una que es la que el Señor Jesús usa, que es la palabra ágape. ¿Qué es ágape? Se traduce también como amor, pero es un amor incondicionado, es el amor de Dios, del cual expresa la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor del que dice el profeta Jeremías cuando dice: con amor eterno te he amado. Lo dice Dios a través del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, un amor eterno, por tanto te soporté con misericordia. Un amor eterno, ese es el amor ágape. Entonces, cuando el Señor Jesús le pregunta a Simón o a Pedro: ¿me amas?, el Señor le estaba hablando del amor incondicionado, del amor eterno, del amor que no pone condiciones. Y a decir verdad, Pedro fue muy honesto al contestarle al Señor, no con el mismo amor, sino
con un amor filos. Está la otra palabra en el griego, en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, filos, que se usa para hablar del amor de amigos, por ejemplo, del amor entre parientes, filos. Está inclusive la palabra filosadelfos, que quiere decir amor de hermanos. De ahí se deriva la palabra Filadelfia, que por cierto viene del amor de hermanos, filos adelfos, amor entre hermanos. Ese es el amor condicionado en cierto grado, el cual Pedro usa al contestarle al Señor: Señor, tú sabes que filos, tú sabes que te quiero. Alguna versión en inglés traduce y dice una palabra un tanto como decir: Señor, tú sabes que me agradas. ¿Verdad que no es lo mismo a decir te amo, a decir me agradas? Pero también como Pedro le iba a decir al Señor: Señor, te amo con amor ágape, con amor incondicionado, cuando Pedro andaba descuidado, había vuelto al viejo oficio, andaba desnudo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pues solamente le alcanzó para decirle: Señor, me agradas. Es por eso que el Señor le vuelve a preguntar por segunda vez: Simón, Pedro, ¿me amas? Todavía tratándole con el amor incondicionado, el amor ágape. Y otra vez Pedro no pudo corresponder con ese mismo amor, pues ¿cómo? Si andaba descuidado, no andaba cumpliendo con la responsabilidad que el Señor le encomendó de cuidar, de apacentar sus ovejas. Pues él no tuvo más remedio más que decir: Señor, me agradas. Señor, o como dice esta traducción de las Américas, Señor, pues te quiero. Ese término te quiero pues es un tanto condicionado. Te quiero si me das. Te quiero si tú me quieres. Te quiero o te comprendo si tú me comprendes. Te ayudo si tú me ayudas. Sí, ese te quiero es un tanto condicionado. Por eso la versión de las Américas traduce así: Señor, tú sabes que te quiero. Pero en la tercera vez que el Señor le vuelve a preguntar a Simón, le dice, ya no le dice: Señor, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Sino que le pregunta: ¿me quieres? ¿Filos? Es decir, ¿me quieres con ese amor condicionado? Con ese amor de que si yo te doy, tú me das. Con ese amor de que si yo te ayudo, tú me ayudas. Con ese amor de que si yo te cuido, tú me cuidas. ¿Hasta ahí te alcanza el amor? Solo para decirte quiero. Le volvió entonces el Señor Jesús, cuando le pregunta la tercera vez, deja la palabra ágape y le dice: filos, ¿me quieres? Así traduce la versión de las Américas también en el versículo 17. Se lo leo textualmente, dice: le dijo por tercera vez Simón: ¿me quieres? Pregunta. Y ya cuando le preguntó de esta manera, dice aquí la Escritura, Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Ya no le dijo ágape, dijo: ¿me quieres? Es decir, ¿me quieres con un amor condicionado? Que si te doy vida, que si te doy la ayuda, tú entonces me sirves. ¿Me quieres? Y él entristecido le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta ahí llega, hermano, la conversación en estas preguntas, cómo el Señor cuestiona a Pedro. Pero ahora, si el Señor le preguntara a usted: ¿me amas con amor ágape? Hijo, ¿me amas con amor ágape? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida sin condiciones por mí? ¿A dejarlo todo? ¿Me amas con amor ágape? Si el Señor le preguntara en esta noche: ¿me amas de esa manera, con esa magnitud, con esa fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser? Si el Señor le preguntara de esa manera: ¿me amas?, ¿qué le contestaría a usted? Señor, pues discúlpame, pero no te amo. No así, Señor. Te amo, pero si tú me ayudas. Ya ves que te prometí venir a la iglesia si me sanaras. Te prometí servirte si me sacabas de aquel apuro. Te prometí bautizarme si sanabas a mi hermano, a mi madre, o X favor. Qué triste que el Señor encuentre en nosotros solamente un te quiero, un me agradas, y no encuentre en nosotros el amor ágape, el amor incondicionado. Cuando Él dio su vida por nosotros, incondicionalmente nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo le contestaría usted al Señor? Señor, pues me agradas porque eres muy bueno, me das vida, salud todos los días. ¿Hasta ahí le alcanzaría, hermano? ¿O le alcanzaría a decirle: Señor, te amo, aunque amanezca enfermo, aunque a veces no pueda ni respirar, aunque a veces no tenga ni para comer, aunque a veces, ¿verdad?, esté sin nada? ¿Le alcanzaría el amor para decirle eso al Señor? Bueno, si se pone seria, hermano, es buen indicio de que el Señor está hablando a nosotros esta noche. ¿Pudiera usted contestarle al Señor de esa manera? O como dijo Job: aunque me mates, en ti esperaré. ¿Quiere verlo? ¿Cómo le contestó Job al Señor? Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Un hombre que, aunque se le acabó su hacienda, sus 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. ¿Sabe lo que es el valor de un camello, hermano? Era un hombre multimillonario, hermano. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, yuntas eran 1,000. Era un hombre riquísimo. Y todo eso desapareció. Se le fue de las manos. Sus hijos también perecieron. ¿Y qué dijo Job, hermano? Desnudo nací del vientre de mi madre, y así tornaré allá. El Señor quitó, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Se postró y adoró a Dios. Así salí del vientre de mi madre, y así tornaré allá. Si el Señor me dio, Él me lo quitó. Sea su nombre bendito. En todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe qué es eso? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que Él dijo, Él pensó, tienes un propósito, Señor. ¿Cómo es que amamos al Señor, hermano? Así tan ligeramente, de un me agradas, de un te quiero. Si me das vida, si me das salud, si me das un buen trabajo, si me das un buen coche, si me das una buena casa, te sirvo, Señor. Pues ese amor, hermano, es un amor condicionado, un amor de me agrada solamente. Cuando su esposa, hermano, le dijo, aún retienes tu simplicidad, ya, dice la versión 60, maldice a Dios y muérete. O si, como dice la versión antigua, bendice a Dios, pero como en un sentido irónico, hablando a la mujer, a ver, pues si aún retienes tu simplicidad, a ver, sigue bendiciendo a Dios, síguelo bendiciendo, mira cómo estás. Y él dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado, ¿también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó Job con sus labios. Y vea lo que dice ahí el capítulo 13 de Job, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos? Escuchadme y hablaré yo, y véngame después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque me matare, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos. Gloria a Dios. Aunque me matare, en él esperaré. Eso es amar a Dios, hermano. Eso es el amor de nosotros a Dios. Eso sería, hermano, el amor ágape de nosotros para Dios. Luego en el capítulo 19, mire lo que dice en el versículo 25. ¿Sabe cómo estaba Job, hermano, ya para estas alturas? Estaba invadido de una terrible sarna. Se rascaba con una teja toda la noche, no podía ni dormir. Era desesperante, hermano. Yo creo de las aflicciones más terribles, hermano, es sentir esa desesperación. Se le rasgaba su carne, se sangraba por ese mal que tenía en su cuerpo. Y en medio de todo eso, le pudo decir, Señor, aunque me matares, en ti espero. Ese es amor, hermano. Versículo 25 le dice al Señor, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Vea, hermano, el amor a Dios de este hombre Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aún al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, aún he de ver a Dios en mi carne. Qué maravilloso, hermano. Qué tanto amamos nosotros a Dios, hermano. Con un amor ágape,
o con un amor que solamente nos alcanza a decir, me agrada, Señor. Me agrada que me des salud, me agrada que me des vestido, ropa, calzado, un buen trabajo. Pues con un amor así, hermano, no nos alcanza ni nos alcanzará para perseverar hasta el fin. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Le dijo el Señor, hermano, ahí volviendo a Juan capítulo 21, versículo 18. Le dijo el Señor a Pedro, versículo 18, de cierto te digo que cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele, sígueme. Cuando estamos dispuestos a amar a Dios, hermano, vamos a estar dispuestos a que Él ciña nuestra vida, a que Él, hermano, nos guíe, nos lleve aún a donde nosotros no queramos. ¿Sí? Aún a donde nosotros no queramos ir. ¿A dónde quiere ir, hermano? ¿Que el Señor lo lleve a la playa a disfrutar de la brisa y el mar? ¿O que lo lleve a un hermoso bosque para disfrutar el fresco entre los árboles y el olor a pinos? ¿O que si lo lleva a un lugar donde huele mal por las personas que ahí necesitan que les hable la palabra? A una prisión, por ejemplo, o un centro de rehabilitación. ¿Qué tanto, hermano, estamos dispuestos a seguir al Señor, a ir a donde Él quiera que vayamos y no donde nosotros queramos? Vamos, hermanos, a terminar ahí en segunda carta a los Corintios. Vamos a leer dos escrituras más, si concluiremos. Primero vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos? Mas Dios encarece, o dice la versión 60, Dios muestra, ¿qué cosa muestra Dios? Su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es el amor de Dios, hermano. Muestra su amor, que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué de nuestro amor hacia Él? Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es nos constriñe? El amor de Cristo nos domina. Voy a leer como dice esta versión, segunda a los Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el amor de Cristo nos apremie pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos al pecado, al mundo, a nuestro gusto, a nuestros placeres, y por todos murió, para que los que viven, o sea, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros.